Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 13, la traición será su perdición. En eso en el inframundo, Octoro estaría en el río Sansu y después diría, el maestro Sandred sí que desató un poder verdaderamente monstruoso, si no hubiera sido por la ayuda de Lily y esas sabandijas de los Rangers seguramente todos estaríamos muertos, pero en eso atrás de él alguien diría, vaya Octoro te noto algo nervioso, en eso él voltearía sorprendido y diría, Aracnitor, ¿qué estás haciendo aquí, maldito traidor? En eso él le apuntaría a Octoro con una de sus garras, a lo que él se pondría nervioso y Aracnitor le diría, te sugiero que guardes silencio cabeza de fideo, a lo que después guardaría su garra, a lo que Octoro suspiraría del alivio y después Aracnitor le diría, lo que hice fue simplemente dar mi opinión sobre la situación actual de los Nilox, porque desde que el maestro Sandred reencarnó en ese estúpido humano, las cosas han sido completamente diferentes, a como fueron durante siglos, a lo que después Octoro diría, ¿qué te refieres? A lo que después él diría, la decisión de no conquistar el mundo, esa cuestión me repugna, pero más me repugna que el maestro Sandred sea un simple y débil humano, así que yo siento que este puesto ya no es para él, además como él ha estado ausente durante cortos tiempos en el inframundo, es una oportunidad perfecta para que alguien con más valor tome su trono, y guíe a los Nilox a su verdadera encomienda, destruir a los Rangers y conquistar el mundo. Ante esto Octoro diría, ¿aún piensas tomar el trono del maestro Sandred? ¿Acaso estás demente? Ni siquiera con ayuda de ese sujeto poseedor del dragón blanco pudiste hacerle frente, a lo que después Aracnitor diría, un fallo de aficionado, además como te lo dije, mientras él no esté aquí, es una oportunidad perfecta, además tengo un plan, tanto para destruir a los Rangers y dejar fuera del tablero al mocoso ese, a lo que después le diría, ¿y tú vas a ayudarme? Ante esto, Octoro diría, ¿y por qué piensas que te ayudaré? A lo que después él le diría, simple, los Rangers con lo ocurrido del maestro Sandred, no van a bajar la guardia, además, ellos están buscando una antigua arma que los puede ayudar, la verdadera caja negra, eso lo harán en la puerta Tengen, a lo que después Octoro sorprendido diría, oye pero tú cómo sabes eso, a lo que después él diría, los he estado siguiendo, no ha sido tan difícil seguirlos, a lo que después diría, una vez que ellos lleguen a la puerta Tengen, le pondremos un veneno a la líder de los Rangers, la Ranger roja, a lo que después diría, y después me la llevaré y la mataré y extraeré su poder y una vez que lo tenga, haré lo mismo con el resto de los Rangers y cuando tenga todo ese poder, conseguiré hacer un símbolo similar, al que usaron con el maestro Sandred para sellarlo, pero esta vez, será por siempre. Ante esto Octoro estaría bastante sorprendido y después Aracnitor diría, dos pájaros de un tiro, lo que después él diría, y una vez que sea el soberano de los Nilox, puedes convertirte en mi mano derecha para dominar el mundo, porque aunque lo niegues, esto que está haciendo el maestro Sandred, no te está agradando ¿o sí? Ante esto Octoro estaría bastante sorprendido y él iba a decir algo, pero después de analizar bien las palabras de Aracnitor diría, está bien, te ayudaré, a lo que después Aracnitor se empezaría a reír y diría, estupendo, vamos, los Rangers no tardarán en llegar a la puerta Tengen, en eso ambos se irían de ahí, pero en ese mismo momento, alguien saldría de la puerta de atrás y Serreitor se empezaría a reír, y después diría, así que ese cara de fideo, no es más que una sucia serpiente así como me llamo así, vaya, yo soy bastante traicionero, pero si analizo las situaciones, y esto trae una consecuencia peor que la muerte, me pregunto qué dirá el maestro Sandred una vez que se lo comunique, en eso Serreitor se empezaría a reír y se iría de ahí, mientras tanto en el mundo humano, el séquito Gremory, estarían caminando por un bosque, a lo que después Kiba diría, parece ser que Issei-kun ha aceptado tener alguna relación con los demonios, a lo que después Asia diría, ¿acaso Dios ha respondido a nuestras plegarias por pedir el perdón de Issei? A lo que después Akeno diría, Ara, cuando esté con él, se lo compensaré con lo que más le gusta, esto lo diría, lamiéndose los labios, a lo que después Rias estaría pensando, mi querido Issei, en eso ella recordaría un sueño que tuvo, donde Issei y ella se casaban, pero todos serían interrumpidos, ya que
que Koneko diría, presidenta, hay algo más enfrente, a lo que después ella diría, ¿de qué se trata Koneko? A lo que ella diría, no estoy segura, pero siento varias presencias, además 5 de ellas, deben de ser esos guerreros samurái. Ante esto ellos se quedarían sorprendidos y después se comenzarían a acercar, a lo que después ellos llegarían a lo que parecía ser un templo. En eso Zenobia diría, un templo, pero en eso, todos verían como los Rangers, sin sus armaduras estarían entrando. En eso Akeno diría, presidenta, a lo que ella diría, sí Akeno, ellos son los sujetos que derrotaron a Issei, a lo que después ella diría, deberíamos seguirlos, así sabremos más de ellos. Ante esto todos asentirían su cabeza a lo que después comenzarían a seguir a los Rangers, con ellos, Emily diría, Gen, a lo que ella contestaría, los Emily, parece ser que algunas cuantas personas nos están siguiendo, a lo que después Mike diría, ¿qué hacemos? A lo que ella le contestaría síganme y aparenten como si no nos hubiéramos percatado de ellos. Ante esto los demás Rangers asentirían su cabeza, a lo que después ellos seguirían caminando, seguidos del séquito Gremory, a lo que después ellos darían la vuelta en unos árboles de bambú y en eso también lo harían los miembros de DXD, a lo que después ellos al dar la vuelta, verían que los Rangers ya no se encontraban, a lo que después Kiba diría, ¿a dónde fueron? En eso alguien detrás de ellos diría, se les perdió algo idiotas. Ante esto ellos voltearían sorprendidos, a lo que después Kiba y Zenobia estarían a punto de sacar sus espadas, a lo que después Emma diría, será mejor que no lo intenten, o si no, sus actos traerán una consecuencia de la que se pueden arrepentir, a lo que después Rias les diría, tranquilos, a lo que después Gen diría, ¿qué es lo que quieres, demonio del clan Gremory? A lo que Rias diría, nada, solo pasábamos por aquí y vimos que ustedes entraron a este lugar, y nos preguntábamos qué es lo que eran. Además ustedes por lo visto no son sujetos ordinarios, ya que fueron capaces de derrotar a Issei con unas extrañas armas. Ante esto los Rangers estrecharían las miradas, a lo que después Gen diría, el maestro Sandred no es cualquier rival, no es alguien que se pueda tomar a la ligera. Y es algo que ustedes debieron de haber sabido aquella vez que barrió el piso con sus cuerpos. Ante esto ellos se molestarían un poco, pero sabrían que tenían razón, ellos subestimaron a Issei por mucho y él terminó humillándolos y ni siquiera usó su forma de Nylog, a lo que después Rias diría, ¿les importa si los acompañamos a ese templo? A lo que Teo diría, ¿y por qué deberíamos ir con ustedes demonios? A lo que después Mike diría, cálmate viejo, Gen si estos sujetos quieren venir, que lo hagan, de cualquier manera, no son un reto para nosotros si llegan a intentar algo. A lo que Emma diría, puede que tengas razón Mike, pero no olvides que son demonios. A lo que después Gen les diría, está bien. En eso todos se sorprenderían, a lo que después ellos empezarían a ponerse en marcha seguidos del clan Gremory. A lo que Emma diría, ¿qué estás haciendo Gen? Porque les dijiste que vinieran. A lo que ella diría, no te preocupes, solo quiero ver de lo que son capaces los demonios, si acaso son como los Nilox, o son diferentes. Además, si logran cruzar los símbolos que protegen el templo, no habrá de qué preocuparnos. Ante esto ella estaría algo sorprendida. Mientras tanto, Danny y Elizabeth estarían llegando a la casa. En eso ella diría, aquí es donde vive el maestro Sandred. A lo que Danny diría, sí. En eso ella diría, increíble. A lo que después entrarían, pero en ese mismo momento, Danny voltearía atrás algo intrigado. Aló. Que después pensaría, los demonios del clan Gremory, porque habrán ido a la puerta Tengen. En eso Elizabeth le diría, ¿estás bien Danny? A lo que él sería sacado de sus pensamientos y diría, sí, estoy bien Elizabeth. A lo que después ellos entrarían, a lo que después verían que ahí se encontraban Lily y Taylor. En eso ambas chicas al ver a Elizabeth se pondrían en guardia, a lo que después Danny diría, tranquilas chicas. Ante esto ellas se calmarían y dirían, Danny ¿quién es ella? A lo que después él diría, ella es fiera. A lo que después Taylor y Lily, sobre todo Taylor dirían que ¿en serio? Pero porque tiene forma humana. En eso Danny les comenzaría a explicar lo que ocurrió, a lo que después Lily diría, entiendo, así que tú estabas a prueba. A lo que Elizabeth asentiría su cabeza, a lo que después Danny diría, ya conoces a mi hermana Dayu, pero en su forma humana se llama Taylor. A lo que después Elizabeth diría, hola Taylor. A lo que ella diría, hola Elizabeth. Lo que después Danny diría, y ella es Lily, la actual portadora del emperador dragón rojo. A lo que después ella diría, sí, la conozco, ella estaba peleando contra ese sujeto, al cual el maestro Sandred estaba acabando. A lo que después Danny asentiría su cabeza. En eso Lily diría, hola mucho gusto Elizabeth. A lo que después ella diría, igualmente Lily. A lo que después Danny diría, ella será la nueva miembro de la legión y familia. A lo que después les diría, así que les pido de favor, chicas, que la incluyan y le platiquen más acerca
acerca de nosotros, a lo que ambas chicas asentirían su cabeza, a lo que después Danny le diría a Taylor, que si había visto a Issei, a lo que después ella le diría que estaba en el patio, a lo que después él le diría, gracias y después saldría de la casa, mientras que Lily, Elizabeth y Taylor comenzarían a platicar entre ellas para conocerse más, mientras tanto con Issei él estaría en el jardín, sentado mientras meditaba, a lo que después él sin abrir los ojos diría, ¿qué es lo que necesitas Danny? A lo que después lentamente abriría sus ojos, en eso vería como Danny se encontraba delante de él, a lo que después Danny diría, necesito atender un asunto con alguien, a lo que después Issei diría, con la Ranger roja, no es cierto, a lo que después Danny asentiría su cabeza, a lo que después Issei se colocaría de pie y diría, entiendo, es parte de tu destino enfrentarte a un oponente digno no es así, a lo que después Danny diría, así es maestro, pero este combate no lo quiero para liberarme como hace unos años, sino lo único que quiero es satisfacer mi sed de pelea, es todo, a lo que después Issei miraría a Danny y le diría, está bien, tienes mi permiso para pelear en contra de ella, pero deberás buscar el día, la hora y el momento correcto, tomando en cuenta nuestra actual situación, a lo que después Danny asentiría su cabeza, en eso Issei diría, pensé que me habías dicho que te repugnaba el mundo humano y que no tolerabas venir a él, en eso Issei se voltearía y al igual que Danny verían como Serrator se encontraba detrás de ellos, a lo que después él diría, mientras hacía una reverencia, perdón por mi intromisión maestro Sandré, pero hay algo de lo que debe enterarse, a lo que después él diría, ¿de qué se trata? A lo que después Serrator diría, Aracnitor maestro Sandré, ante esto él estrecharía la mirada y después diría, dime más, mientras tanto en la puerta. Tengen, los Rangers y el séquito Gremory, estarían siendo guiados por unos monjes, mientras que ellos le contaban, acerca de la historia de los guerreros samurai, sobre los Nilox y sobre la guerra que han tenido durante siglos, a lo que después, los miembros de DXD, estarían bastante sorprendidos, al escuchar cómo ellos eran descendientes de un antiguo linaje de guerreros, incluso más antiguo que las tres facciones, a lo que después verían un tapiz y a que no vería una imagen de unos seres similares a los Muggers, todos liderados por un sujeto similar a la forma Nihilok de Issei, a lo que después un monje diría, el mal que azota nuestro mundo, ante esto él diría, él es el maestro Sandré, el rey y líder de los Nihiloks, los monstruos que han intentado conquistar el mundo durante siglos, a lo que después la Ranger roja diría, Sensei, nos alegra mucho verlos, pero desafortunadamente, esta no es una visita de turistas, a lo que después pondría una mirada seria y diría, hemos venido por ella, ante esto los monjes dirían, lo sabemos, a lo que después los Rangers estarían algo sorprendidos por eso, a lo que después ellos le dirían, la única razón por la que están aquí, solo puede significar algo, los Nihiloks han regresado, a lo que después ellos asentirían sus cabezas, después todos estarían sentados mientras que Akeno y los monjes servían té, a lo que después el monje más viejo diría, esto es algo que jamás creímos que sucedería, a lo que después la Ranger roja diría, tampoco nosotros, pero como dicen, los tiempos cambian, y el mundo cambia con él, a lo que después los monjes dirían, así que se convirtió en un humano y además, les dijo frente a frente, que no tratarían de conquistar el mundo, a lo que después los Rangers asentirían su cabeza, en eso el monje diría, ¿y qué ocurrió con sus heraldos? A lo que después el Ranger azul diría, todos regresaron Sensei, pero solo Dayu, Fiera y Decker parece ser que también tomaron forma humana, además nos da la impresión de que Serrator y Octoru, por lo visto no intentaran algo en contra del mundo y a espaldas del maestro Sandré, ante esto los monjes estarían sorprendidos, pero al escuchar el nombre del maestro Sandré, los del séquito Gremory, sobre todo Rías pensaría, desde hace un tiempo, algunas personas incluyendo a Issei y ellos, lo han llamado Sandré, a lo que después el monje más viejo diría y si ha tomado una forma humana, ustedes han sabido cómo es que se llama, a lo que después la Ranger roja diría, se le conoce como Yodo Issei, ante esto todos los miembros del clan Gremory se sorprenderían y después Asia diría, ¿acaso ustedes dijeron que él se llama Issei? A lo que después ellos dirían que sí, en eso uno de los monjes diría, disculpe jovencita, pero tengo una pregunta, ¿por qué han venido con estos jóvenes de la facción de los demonios? Ante esto, ellos se sorprenderían de que ellos supieran que ellos eran demonios, a lo que Kiba preguntaría, ¿cómo es que saben que somos demonios? A lo que
que después otro monje diría, joven espadachín, nuestro trabajo es proteger las armas más poderosas del mundo, así que debemos estar al tanto de todo, a lo que después ellos se sorprenderían de eso, a lo que después el monje diría, ya basta de eso, sabemos que el mal ha resurgido, pero con la nueva generación de guerreros. Ellos la verán difícil, así que de momento, brindemos para mantener el alto las victorias y la memoria de todos los guerreros samurái que han defendido este mundo, a lo que después todos asentirían su cabeza y después todos levantarían sus vasos a lo que después lo beberían, pero al mismo tiempo la Ranger roja se empezaría a ahogar y después los Rangers le dirían, Gen, ¿qué te pasa? A lo que después ella diría, el té estaba envenenado, a lo que después otro monje entraría y diría, Sensei, los Nighthawks están atacando el templo. Ante esto el Ranger azul diría, cuiden de ella, nosotros iremos por ellos. Ante esto los del séquito Gremory dirían que ellos ayudarían, a lo que después el Ranger azul, al ver que no tenían otra opción y que con su ayuda tal vez puedan tener más ventaja, aceptaría, a lo que después Rias le diría, Asia, tú quédate con ella y trata de curarla, a lo que ella diría, sí presidenta, a lo que después todos se irían de ahí, dejando solo a los monjes. Con Asia y Gen, mientras tanto afuera del templo, los Rangers se transformarían y después sacarían sus espadas, a lo que después el Ranger azul diría, no debemos dejar que entren, así que evitemos que se acerquen más de la cuenta, a lo que todos dirían que sí, en eso comenzarían a luchar en contra de los monjes. Mientras tanto dentro del templo, los monjes y Asia tratarían de curar a Gen con un té y con la magia de Asia, y en eso alguien diría, ¿en serio son tan estúpidos? ¿Creen que pueden curarla de mi veneno con unas miserables hojas? A lo que después unos de los monjes tratarían de atacar a Uctoru, pero él los dejaría fuera de combate. En eso el monje más viejo diría, Nightlock, tus fuerzas fueron vencidas en más de una ocasión y esta vez no será diferente, a lo que después Uctoru diría, parece ser que primero acabaré con ustedes. En eso Gen diría, alto, es a mí a quien quieres, déjalos ir. En eso él diría, ya ven cómo platicando se entiende la gente, a lo que después Uctoru diría, yo acabaré contigo, y así el maestro Sandred verá que soy digno de ser su mano derecha, a lo que después él se llevaría a la Ranger roja. Mientras tanto, a lo lejos del templo, una extraña figura diría, vaya, parece ser que llegue justo a tiempo, mis amigos necesitan ayuda, a lo que después la figura se pondría en marcha hacia el templo, mientras que en otra parte, alguien diría, esa maldita araña cree que puede usurpar mi trono, quiere poder, pues se lo daré, a lo que después Decker diría, ¿y qué hay de Uctoru maestro? A lo que después André diría, ese maldito cara de fideo también recibirá su castigo por traicionarme, a lo que después Serritor se empezaría a reír y diría, excelente, ¿y acaso pensaba en deshacerse del maestro? A lo que Sandré diría, ya decidiré qué haré con esa cucaracha escurridiza después. En eso los tres se pondrían en marcha.